En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos con esta plática al final de este camino que nos introduce ya en la novena de Pentecostés, que comenzamos el día de mañana. Les digo ya ahora desde el comienzo que tengo mi teléfono, si alguien quiere al WhatsApp, no a Facebook porque no lo puedo estar viendo, alguna consulta, alguna pregunta, alguna consideración de lo que vamos a decir ahora, o de algo que hayamos podido hablar en alguna de las pláticas y que merezca que podamos o necesitemos aclararlo. Me escriben al WhatsApp, yo si entra un mensaje lo abro. Vamos a cerrar lo que en estos días hemos tomado como tema: el Espíritu Santo hace al hombre sano, que lo comenzábamos el lunes. Esta ya es la cuarta de estas pláticas sobre el Espíritu como la medicina de Jesús. Jesús como médico, el Espíritu Santo como su medicina. El Espíritu Santo viene a hacer sano al hombre, ¿no? O viene a hacer al hombre sano. Y nosotros decíamos que podíamos intercambiar: el hombre sano es el hombre santo, el hombre santo es el hombre sano, ¿no? A esa palabra sano solo le agregamos una letra, ¿sí? Y decimos santo, ¿no? Pero en realidad para nosotros eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el santo no es el hombre extraordinario, sino es el hombre que maduró su condición, el que maduró aquello que Dios le confió también, porque nosotros no somos sin nosotros, o sea, Dios nos hace, pero no sin nosotros, ¿no? Entonces el santo es el hombre que maduró sus capacidades, no porque se hizo extraordinario, no, desarrolló su capacidad de dejarse amar y de amar, y aprendió a conocer el amor en sus heridas. Si nosotros no hubiéramos sufrido nada en la vida, es muy probable que no hubiéramos conocido el amor. Conocemos el amor con el que otros nos tratan, nos cuidan, en el orden humano, ¿no? Particularmente cuando nos sentimos en soledad, tristes, angustiados. El amor es para con nosotros más solícito. Y así ha hecho Dios con nosotros. Es más solícito al responder a nuestra herida, ¿no? La herida que nos provocó el pecado nos permitió conocer el amor y los consuelos de Dios. Entonces, en nuestra vida, las heridas no son un estorbo para ser santo. No. El hombre sano no es el que no tiene heridas, sino el que en sus heridas aprendió lo que es el amor, lo que es ser amado y amar, lo que es la experiencia de su pecado y el de otro. En las heridas que otros nos hacen, aprendemos a ver las heridas que nosotros le hacemos a otros. Pero además, en esas heridas que a veces padecemos, nos reconocemos solidarios de quienes padecen las mismas. Y así. Esto lo hemos dicho estos días, yo repito nomás. Pero hoy
como para cerrar este tema de el Espíritu Santo hace al hombre sano, hay una dimensión de la sanidad del hombre sano que es muy importante para nosotros católicos. Es que el hombre sano, el hombre santo, es el hombre de iglesia. No se puede amar a Dios si no se ama a la iglesia. No se puede amar a Dios si no se ama la Eucaristía, la palabra de Dios, los sacramentos, los actos de devoción, las reliquias, los mismos santos, todo lo que hacen a las cosas santas de la iglesia, la fraternidad. Entonces vamos a dividir el tema en tres hoy, en este gran tema que es el santo es el amador de la iglesia, ¿no? Es el que se sabe hombre de iglesia, no es el que critica al Papa, el que habla mal de los obispos, el que le cae mal cuando las cosas cuando se le mandan las cosas que no le gustan. Es aquel que sabe padecer por amor a su iglesia, aun cuando dentro de la iglesia padece las injusticias. No es tan sencillo, pero en eso el Espíritu tiene que sanarnos. En eso el Espíritu viene a sanarnos. 3 puntos vamos a ver hoy. Salva de la dispersión. Dios, ¿no? Salva de la dispersión, pero hablando del Espíritu Santo. Y en esto yo voy a usar a los profetas, ¿sí? ¿Qué es la dispersión? En el tiempo de Jesús, en ese tiempo, se vivía la experiencia de los judíos de la diáspora. ¿Qué era? Los judíos que estaban fuera de Israel, ¿no? En otros pueblos, de la diáspora. Por eso están fuera de la diáspora. Dispersión tiene que ver con aquello que Jesús le había dicho a Pedro: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. La dispersión viene de una falta de pastoreo, de una cabeza, de un punto de referencia, de la comunión. La comunión es alrededor de un punto común. Y entonces Dios viene a salvar de la dispersión. La humanidad sin Dios es un rebaño sin pastor. Es un barco sin puerto. Es estar en la deriva. El hombre sin Dios es una nave, un barco sin horizonte, ¿no? Es un ave sin nido. Vuela sin tener dónde reposar. En Jeremías 3:15 dice Dios en boca del profeta: les daré pastores según mi corazón que los apacentarán con ciencia y prudencia. Pero eso se completa con Ezequiel 34. Voy a unas citas de los profetas porque así vamos a completar esta idea. 34 del 11 al 16. Aquí estoy yo, dice el Señor. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él, como el pastor se ocupa de su rebaño. Me ocuparé de mis ovejas y las libraré, y así, ¿no? Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré. Ustedes mis ovejas, y el versículo 31, ¿no? Ezequiel 34, del 11 al 16, y versículo 31, que dice: ustedes, mis ovejas, son el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy su Dios. Esta idea del rebaño, pero no el rebaño como masa. Yo apacentaré a mis ovejas, yo las conozco, y ellas oyen mi voz, y yo pronuncio su nombre, y ellas me siguen. Ezequiel 36, del 24 al 28. Aparece allí lo que hará Dios cuando reúna a su pueblo. Los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura, quedarán purificados. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta verdad nosotros la sabemos, pero en estas pláticas del Espíritu Santo nos viene bien recordarlo. Y lo guardé para el último día porque este me parece tal vez el tema más importante de todos. El Espíritu viene a salvarnos de la dispersión. Si no tienes el Espíritu, estás extraviado. Así de simple. Si no tienes el Espíritu de Dios, ese corazón nuevo que infunde Dios con su gracia, no eres oveja de su rebaño. No estás siendo apacentado por su gracia. Y ahí agréguenle 2 textos de Isaías que no se los voy a leer, pero Isaías 65, del 17 al 25. Isaías 66, del 18 al 24. ¿Qué nos presenta el profeta Isaías? Lo que sucederá al final, ¿no? Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo de lo pasado. ¿Sí? Jerusalén, dice así, ¿no? Esto por lo que a nosotros nos viene para lo del Espíritu Santo. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Que es lo que después aparece en el Apocalipsis. Entonces, el hombre sano es el que ha sido encontrado por la gracia y ha sido reparado en sus heridas, sanado. Yo los apacentaré, yo los volveré a traer. El pecado nos dispersó y aquí aparece la doble imagen, Génesis 11, del 1 al 9. ¿Qué aparece? Así entendemos lo de Génesis 11. La Torre de Babel, que es un relato que el escritor sagrado pone para podernos ayudar a entender lo que el pecado hace. ¿Qué dijeron ellos? Hagamos una torre para que se perpetúe nuestro nombre, ¿no? Es la soberbia la que le roba a Dios el hacer la ciudad del hombre, ¿no? Dios había creado al mundo como la ciudad para el hombre. Por eso la creación fue la casa de Dios, la casa que Dios hizo para el hombre. Al final lo pone al hombre en medio. ¿Sí? La soberbia hizo que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Y llegó hasta el colmo de, el hombre dijo, perpetuemos nuestro nombre. Y Dios permitió la división porque Dios va a permitir que las consecuencias del pecado se conviertan para el hombre en ocasión para su remedio. Porque Dios permite el sufrimiento. ¿Dios quiere el sufrimiento? No, Dios lo permite. Dios no creó el sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia del pecado. El amor asume el sufrimiento y lo redime, ¿no? Pero Dios permite el sufrimiento para darle el remedio. El remedio a veces o muchas veces es doloroso, que se nos cure nuestras heridas. Entonces, de Génesis 11, ¿cuál es la contracara? Hechos 2, del 1 al 11, que es Pentecostés. La dispersión en lenguas es sanada por la unidad en la única lengua que es el Espíritu Santo. Todos le oían cantar las maravillas de Dios en su propia lengua. Entonces el Espíritu Santo es el que viene a salvarnos de la dispersión, de hombres perdidos en el tiempo, en la historia, en el mundo. ¿Qué espera el que no espera en Dios? Tendremos ahora este domingo la fiesta de Pentecostés dentro de la novena. En realidad, la fiesta de la Ascensión. En realidad, la fiesta de la Ascensión es hoy, el jueves, ¿sí? Anterior al domingo séptimo de Pascua. Pero, por una razón litúrgica o práctica, mejor dicho, no litúrgica, se la pasó al domingo anterior. Pero en realidad, hoy, en los libros, aparece como día de la Ascensión. 9 días después sucede Pentecostés. Por eso se dice que la novena de Pentecostés es la primera novena que la Iglesia hace, mandada por Jesús. Y nosotros, ¿qué decimos de la ascensión? Que nosotros, por la ascensión, recordamos que esperamos lo que el mundo no espera. Tenemos la razón para esperar que el mundo no tiene y se la tenemos que confiar. Entonces,
nosotros, cuando tomamos este tema de el Espíritu que viene a salvar la dispersión, lo quiere hacer hoy. Nosotros como comunidad cristiana, como comunidad parroquial, o como patria, como mundo, como hombres que caminamos la historia, estamos llamados a ser uno solo, en Cristo. Entonces el Espíritu viene a salvarnos de la dispersión. Si no estás en la iglesia, estás extraviado. Y cuando digo estar en la iglesia no quiere decir solo ser bautizado. No basta. Sino lo que decíamos ayer, ¿recuerdan? Cuando esto de tomarnos los medicamentos, los sacramentos, la palabra de Dios, la lectura espiritual que decíamos ayer, este arsenal de medicamentos lo debemos tomar. Tenemos que apropiarnos de lo que el bautismo nos ha dado como semilla. Si eres católico, debes ser santo, no puedes no serlo, porque si no dejas de serlo. No es cuestión de ser un poco más, un poco menos. No. Es cuestión de ser o no ser. El hombre santo es el hombre sano. Si no sos santo, no estás sano. Y si no estás sano, no sos santo. Es porque no te has dejado a tratar por Dios. No sos solícito con los sacramentos. No lo estás viviendo solícitamente y con mucha fe. Tu trato con la palabra de Dios es negligente, es tibio, es mediocre, es distante, es olvidado. Tu lectura espiritual es muy poca. Llenas tu corazón de mundo y no lo llenas de Dios. Suena duro decirlo, pero viene bien decirlo. Total, ustedes no me están diciendo nada, ¿no es cierto? Yo estoy desde este lado. Pero vale, ¿sí? Les recuerdo si alguien tiene alguna pregunta para hacer, la puede hacer, pero como mensaje de texto, no mensaje de voz por las dudas, ¿sí? Que el mensaje de voz lo escucho después. Segundo punto, ¿sí? Primero, salva de la dispersión. Segundo, nos hace cuerpo. Nos hace cuerpo. ¿Sí? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué texto bíblico les refiere este concepto? Tiene que venirles así, ya me lo tienen que estar diciendo. ¿Cuál es el pasaje bíblico que a nosotros nos ayuda a meditar en esto? Si alguien se anima, me lo manda como mensaje. Bueno, así yo no lo digo, yo no lo voy a decir. Hay un texto en el que aparece claramente esto. El Espíritu nos hace miembros unos de otros. Yo acá les voy a dar una serie de números del catecismo. La cita bíblica no se las voy a dar. Quiero que aparezca en algún mensajito, sino al final. Del catecismo, 790 y 791. ¿Sí? 797 al 801. Repito, 790 y 791. 797 al 801. El 813 y 823. En esos números está este tema, tratado por el catecismo de una manera muy lúcida y muy profunda, que merece ser estudiado y leído. Y aparece el tema de los carismas, que en el tema de la iglesia es muy importante en este momento en el que queremos o quiero consagrarlos al Espíritu Santo de la parroquia, pero cada uno en su comunidad en donde viva su fe. ¿Qué es el carisma? ¿Y para qué es un carisma? En el cuerpo místico de Cristo, cada uno de nosotros tiene un lugar irreemplazable. Eso de que se dice nadie en la iglesia es irreemplazable, eso es incorrecto. Y lo firmo yo. ¿Sí? Nadie puede amar por vos. Nadie puede hacerlo. ¿Sí? En eso tenemos que ser muy conscientes. Nadie es reemplazable. Todos somos irreemplazables. Cada uno tiene su lugar. La mano no puede hacer lo que hace el ojo. Por eso la figura del cuerpo es muy lúcida. Pero el carisma es algo propio que el Espíritu da a uno de los miembros para el bien del cuerpo místico. ¿Sí? No es lo mismo que los dones. El carisma es un don, pero el carisma puede ser dado y quitado. El don, yo tengo un talento, el talento es un don, que puede estar enriquecido por un carisma, o no, yo tengo un don. Sí, algunos son más
pacientes, otros son más capaces de tratar con los demás, otros tienen la virtud de poder servir con mayor caridad. O sea, cada uno tiene como talentos, ¿sí? Los dones que hemos recibido por nuestra condición, ¿sí? El carisma es algo que se te da y se te puede quitar. Pero además, el carisma siempre debe ser sometido al criterio de la Iglesia. Yo tengo el carisma de la predicación, vamos a verlo. Yo tengo el carisma de la misión, vamos a verlo. Yo tengo el carisma del don de lenguas, yo puedo interpretarlas, yo tengo el don de profecías, yo tengo el don de curación, yo tengo el carisma para curar. Y entonces, ¿qué debemos decir? ¿Sí? El cuerpo necesita de los miembros, pero también el cuerpo está enriquecido por esos carismas que el espíritu suscita. Entonces, nos hace cuerpos. Vamos a ver, aquí entra un texto. No es ese. Bueno, primer intento. Vamos a ver si con los tres llegamos. Puede ser. Ya hay un texto, pero no es ese propiamente. ¿Sí? Muy bien, ahí está, ahora sí. Ese es el que entró ahora. Muy bien. Ese sí, Graciela. Muy bien, gracias. Entonces es Corintios 12, primera Corintios 12. ¿Sí? Muy bien. Ese texto tienen que aprenderlo y hasta de memoria, ¿sí? Porque es muy importante, ¿sí? Pablo le escribe a los corintios y les tiene que corregir. ¿Por qué? Porque había divisiones entre ellos. Unos se creían más que otros. Les reprende porque en sus asambleas litúrgicas llevaban para compartir la comida también, pero los ricos comían más que los pobres. Unos llevaban y eso despertaba rivalidades o también esas heridas que se provocan en las comunidades. Pero Pablo también les va a decir, ¿qué es eso de apropiarse de los carismas? Entonces termina el capítulo 12, ustedes vean el último versículo, ¿y qué dice? Ustedes aspiren a los dones más perfectos y yo les voy a indicar cuál es. ¿Y qué viene después? Corintios 13, obviamente, ¿no? ¿Y qué enseña? ¿Recuerdan que ya lo dijimos aquí? La caridad, el himno de la caridad. Entonces, 12 y 13 de Corintios aparece todo el tema del cuerpo místico, el carisma y el don, por sobre todo don, que es la caridad. Sin la caridad, tus carismas te pueden llevar a hacer mucho daño. ¿Y puedes curar? Sí, pero puede hacer mucho daño. Cuando no es hecho en la caridad de Dios, en la caridad, que es don de Dios, y discernido por la Iglesia. Entonces, nos hace cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que te toca no es pequeño. Lo que haces es obra de la Iglesia. Miren qué lindo. El hombre santo no es el que se luce en la estampita. No es el que se destaca por sobre los demás. No, el hombre santo es el que asume la clara conciencia de que su obrar es el obrar de la Iglesia. El hombre sano no es el que presume de lo que hace. ¿Qué decíamos ayer? ¿Recuerdan? ¿De qué presumía Pablo? De su debilidad. Entonces, nos hace cuerpos. ¿Qué quiere decir? Nos hace miembros y por lo tanto no tenemos derecho a no hacernos cargo. Si eres de la Iglesia, o sea, si te reconoces de la Iglesia, no puedes ser perezoso a la misión. Después de Pentecostés vamos a hacer un curso sobre la misión, para los que se animen, y esto es un tema importante. O sea, asumes al momento de decirte católico una misión, ¿sí? Entonces eres parte de un cuerpo que vive también de lo que das. Se enriquece el cuerpo místico con lo que das y con lo que has sabido acoger en ese cuerpo místico. El Espíritu hace esto, es el que hace que recibamos y el que hace que demos. Por eso nos hace cuerpo. Consciente de esto, tu lugar no lo puede ocupar nadie, sos irreemplazable. En lo que hagas, hacelo como nadie lo haría, porque nadie lo haría.
No es que nadie lo haría como vos, nadie lo puede hacer en tu lugar. Otro puede hacer lo mismo, pero no lo haría como lo puedes hacer. No. Yo puedo ocupar el mismo cargo, pero no puedo hacerlo igual. Y tercero, los caminos del Espíritu. Y en esto quiero decir algo del catecismo, ¿no? Estos días lo he escuchado y por eso lo saco acá. Catecismo 731 y 732. Los caminos del Espíritu. ¿Hacia dónde nos conducen? ¿Y de dónde parten? El Espíritu Santo parte. ¿De dónde parte el Espíritu Santo? Qué pregunta, ¿no? Y enseguida nos vienen las imágenes a nosotros, ¿no? ¿De dónde parte el Espíritu Santo? Ya les vino, ¿sí? ¿Clara la idea? ¿De dónde parte el Espíritu Santo? ¿Sí? Procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? Siempre la idea es la Santísima Trinidad. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? No es ni creado ni engendrado. El Hijo sí es engendrado, no creado. ¿Sí? El Espíritu es exhalado de alguna manera. Procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y habló por los profetas. Así decimos en el credo, ¿no? Y el Espíritu Santo es dado a nosotros porque Cristo se dona. Y la donación de Dios es el Espíritu Santo. Él es la gracia que en Cristo se nos es dada, ¿no? Y entonces el catecismo dice que el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, que es el tiempo de la iglesia. Vieron que vendrá el fin del mundo. Miren, ténganlo por cierto y es así. El fin de los tiempos ya comenzó, que es el día de la Pascua. Los últimos tiempos, el tiempo de la iglesia, así le llama el catecismo, ya comenzó. ¿Qué esperamos? Si la plenitud está dada. Para nosotros la plenitud no es suma de tiempo. No es que mañana podremos ser más que hoy. Puede que no. La plenitud no está en el tiempo, la plenitud está en la acción del Espíritu en nosotros. Por eso nosotros decimos que la santidad consiste en ser alcanzados por Dios. Y la plenitud de la gracia en nosotros es plenitud de salvación. No es que seré más santo porque más días viva. No. Sino porque vivo en este instante, desde mi libertad, la cooperación a la plenitud de la gracia que recibo en el Espíritu Santo. Entonces, un acto de caridad hace que yo viva plenamente mi condición de hombre y sea santo. Por eso la caridad borra la multitud de los pecados. Porque la plenitud de la caridad es la plenitud del don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de los caminos del Espíritu, son los últimos tiempos. El tiempo de la iglesia vive los últimos tiempos. Es tu tiempo, es el mío. No hay que esperar mejores tiempos. No hubo mejores o peores, es el que tenemos. Pero no vendrán mejores tiempos. Son los tiempos del Espíritu Santo. Y entonces, en estos, los caminos del Espíritu, yo quiero, y esto ya introducirlos en la novena, que comenzaremos mañana, explicarles algo de la lección divina. Porque una de las cosas que nos hace mucho bien para conocer al Espíritu Santo es dejarnos tratar por el Espíritu, donde Él nos cita, donde Él nos espera. Los sacramentos y la palabra de Dios. Ambos en la iglesia. No hay sacramentos sin la iglesia. La iglesia es como un gran sacramento de salvación. Y la palabra, ¿quién me dice que la Biblia es palabra de Dios? La iglesia. No puedo confesar que la palabra de Dios es palabra de Dios si la iglesia no me la dice, porque la palabra fue dada a un pueblo. Ya lo hemos explicado aquí. Entonces yo a partir de mañana, o sea, en esta novena de Pentecostés, quiero a ustedes ponerlos en el camino del Espíritu, o en los caminos del Espíritu. Quiero ayudarles a hacer lección divina, o sea, acercarse al Espíritu por donde el Espíritu ha querido acercarse. Él inspira la palabra para que yo me convierta en un orante de esa palabra. Entonces el Espíritu quiere trazar sus caminos en nuestros corazones.
Porque los caminos del Espíritu no son los caminos marcados por la historia o por el tiempo externo, digamos. La historia la marca el santo. La historia está marcada por los santos, no porque salen en las estampitas, ¿sí? O de tal época. No, sino porque ese instante de la historia está fecundado por la santidad de quien se sembró y murió allí, en su fidelidad a la gracia. Lo que somos nosotros es por la santidad de los que nos precedieron. Y será mañana la fecundidad de la santidad con la que nosotros morimos. Entonces la lección divina, esa que yo les quiero ofrecer en esta novena de Pentecostés, es para esto. Es para que nosotros sintamos al Espíritu Santo arder en la palabra y arder en nuestro corazón. Yo les voy a preparar a las 4 de la tarde una lección divina. ¿Qué es una lección divina? Es un modo orante de acercarnos a la palabra de Dios, donde oro la palabra con la palabra. No busco otros libros, ni busco lo que otros meditaron. No. La lección divina es que te encuentres con la palabra dicha para ti mismo. No lo que otros dicen de la palabra, no. Yo te voy a presentar un texto bíblico al que te voy a invitar que primero le dediques atención y lo leas como dicho por primera vez. Y le prestes atención a lo que dice. Y busques el sentido literal de ese texto, al que yo te voy a ayudar. Hasta ahí llego yo. Hasta ahí llega el que ayuda a orar la lección divina. El segundo paso será que, leyendo el texto, prestando atención, saques del texto lo que te llame la atención, lo que resuene en tu corazón, lo que puedas memorizar. Después de haber buscado otros textos que te iluminan ese texto, ayudas a comprender lo que dice o quiso decir el escritor sagrado y lo memorizas y lo guardas. Como si estarías sembrando en tu corazón. La lección divina no se apura, o sea, el modo de orar la palabra como lección divina, el orante no se apura en entender. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando uno entiende? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa si yo a la palabra la busco entender? Antes de acoger. Ya, más o menos. Cuando yo entiendo, busco entender, la calzo aquí. Cuando yo la guardo, la calzo aquí. Cuando yo la busco entender, le pongo mi medida. Cuando yo la busco guardar, tomo la suya. Dejo que la palabra, ella, transforme mi modo de pensar, mi modo de desear, mi modo de amar, mi modo de responder. Transforma la raíz de mi obrar. En cambio, cuando yo me quedo entendiéndola, casi que la esterilizo. Casi, no voy a decir tanto. Cuando busco solo entenderla, no es que no busque entenderla. Ya está, ya sé lo que dice, ya sé lo que va a predicar el Padre en la misa. ¿No les pasa a veces? Ya sé lo que dice este texto. Yo esterilicé la palabra en mi cabecita. ¿Por qué? Porque me quedo con la materialidad de la palabra. Dice esto, hay que ser bueno. Fantástico. Y hago el propósito en mi cuadernito, tengo que ser bueno. Y lo escribo ¿cuántas veces? Tengo que ser humilde. Bueno, hoy voy a ser humilde y ese es mi propósito. Es como decir, mi propósito es ser santo. Por supuesto, borren de su cuadernito todos esos propósitos que hicieron cuando dijeron, voy a ser santo. Ser santo no es un propósito. Ser santo es ser normal. ¿Cómo te vas a proponer ser normal? El perro va a decir, me propongo ladrar. No, nosotros no podemos decir, mi propósito es ser santo. Mi propósito es ayudarme en aquellas cosas en las que yo no estoy correspondiendo a esa santidad. Pero la santidad es normalidad. No es cosa extraordinaria. Entonces, la lección divina, el segundo paso, la memorización, yo lo quiero llevar al corazón. Memorizar, sí, uso la inteligencia, la voluntad, la memoria, la imaginación, por supuesto. Pero no he de quedarme buscándola entender. Por eso yo siempre invito a que cuando van a meditar la palabra, no se detengan en lo que otro ha meditado. Que eso les ayude, si quieren. Pero eso es lo que el otro sacó de la palabra. ¿Por qué te tiene que decir lo mismo? ¿O acaso el Espíritu no puede decirte cosas que a otro no le dijo? No te detengas. Yo les quiero ayudar en estos días para que nuestra comunidad sea fecundada por la palabra en el corazón. Y del corazón broten las palabras, los deseos, las acciones, lo que el Espíritu quiera.
Porque si yo a la palabra la llevo a mi cabecita, me propongo hacer las cosas como a mí me parecen. Porque yo ya las entendí y las calcé en mis categorías. Y entonces la palabra viene a ayudarme a mí. Pero yo la utilizo. Y no hago al revés. Y es al revés. La palabra me tiene que utilizar a mí. Porque eso es el santo. Eso es el hombre sano. El que se deja conducir por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y que aún en sus heridas y fragilidades y limitaciones es capaz de amar. Es capaz de decir, pero yo no soy capaz de predicar porque soy tímido. El Espíritu Santo lo hará por ti. Y de ahí viene el tercer paso. La oratio. Son 4 pasos para la lección divina. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. En latín son esos 4 pasos. El tercero es la oratio, es lo que brota de la palabra guardada. Que guardando la palabra yo dejo que mis sentimientos, mis afectos, mis deseos vayan mudándose. Y a veces brota una plegaria, una acción de gracias, una petición. Y a veces esa lección madura en el día. Yo la guardo en un momento y no madura enseguida la oratio. Lo que yo le he de decir a Dios. Porque a veces lo que le he de decir no son palabras, sino que de pronto la palabra empieza a mudar mis modos de reaccionar. ¿Y de dónde proviene eso? Porque dejaste que la palabra se siembre. Entonces el Espíritu va haciendo sus caminos en tu corazón. No lo conducís al Espíritu, sino el Espíritu te conduce a ti. Y por último, la contemplación, es el gustar y gozar de esto. El fruto de la oración, de la lección, es gozar de Dios, no es saber de Dios. Es saberlo a Dios como gusto, de lo que dice el Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dice, aprended y estudiar qué bueno es el Señor. Gustad y ved. ¿Quién te puede decir qué rico que es una torta frita sino el que la come? ¿No es cierto? A nadie le podemos explicar lo rico de un asado sino el que lo come. Es así. Disculpen el ejemplo, pero sirve. Nadie te puede decir lo bueno que es Dios si no experimentas la bondad de Dios. Nadie te puede decir qué es la fidelidad de Dios si no te fías de Dios. Eso es la lección divina. Pero bueno, dicho así rápidamente, ya lo explicamos en su momento cuando dimos las pláticas sobre la oración, que están por allí también en el canal de YouTube, la pueden buscar para los que quieran en la lección divina, profundizar más. Las 4 pláticas últimas de las pláticas de la oración son sobre la lección. Entonces les invito con esto a hacer ya ahora su disposición para lo que será esta novena de Pentecostés. Si quieren ahora orar, pueden tomar Corintios 12, ¿sí? Como oración, ¿sí? Dios nos ha salvado de la dispersión, nos ha hecho su cuerpo y marca sus caminos en nuestro corazón, ¿sí? Lo que inspira a nosotros es para el bien del todo, no para mí mismo. Yo no tengo que hacer las cosas para que me saquen la foto para la estampita, ¿sí? No. Y aquí hay dos momentos en la historia a los cuales nos acostumbramos. Y con esto termino todas mis pláticas sobre el Espíritu Santo, que considero que son los 2 momentos más sublimes del Espíritu Santo. A ver, ¿cuáles son? En la historia, ¿Cuáles son los momentos más sublimes del Espíritu en la historia? No voy a esperar mucho que me lo escriban porque no hay tiempo, Piénsenlo. Primero, la encarnación. Y el segundo, la Eucaristía. ¿Sí? Cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, las impone también sobre ustedes. La epíclesis, así se llama, es la invocación del Espíritu para que el pan sea cuerpo de Cristo y el vino la sangre. Se prolonga la encarnación redentora. Ahí el Espíritu actúa con la fuerza, con toda la fuerza de su poder. Ahí la creación alcanza su culmen. El pan y el vino, signos de la creación, alcanza su culmen. Y nosotros en Cristo somos también allí hechos uno por el Espíritu Santo. Ahí. Recuérdenlo siempre, cuando estén en la misa y vean que el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, el cielo tiembla. Porque ahí desató toda su fuerza. ¿Sí?
Ni para crear Dios movió tanto, ¿no? Y esa gracia de la Eucaristía está precedida por esa gracia de la reconciliación, que es una misma gracia. Dios, ¿para qué reconcilia al hombre consigo? Para hacerlo ofrenda agradable. Por eso la confesión, que yo les recomiendo que la hagan cada semana o cada 15 días, a más tardar, ser solícitos en ello, aunque no tengamos pecado mortal. El hábito de la confesión frecuente le hace mucho bien al alma. Y el examen de conciencia diario, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo dijimos en otro lado. Pero bueno, recuerden estos dos momentos, la encarnación y la Eucaristía. Allí el Espíritu Santo viene de gomina, digamos, y de traje y zapato nuevo. Vale, ¿no? La imagen, quiere decir que ahí se luce. Ahí con todo su esplendor. Y allí está la Santísima Virgen. ¿Sí? Lo que consagra en el seno de la Virgen, lo ofrece en el altar. Consagra el vientre de María, lo santifica, para restaurar nuestra pobre humanidad. ¿Y qué consagra en el altar? El pan y el vino, pero lo hace cuerpo de Cristo, que antes Cristo asumió del seno de la Virgen. Hay una íntima comunión ahí. Lo que se consagra en el seno de la Virgen se consagra en el altar. Bueno, esto es para rezar mucho más, para contemplar mucho más, pero esto no lo quería dejar de decir porque esto me parece que es el tema que culmina de lo poquito que hemos podido decir de mi parte. Después está todo lo que ustedes puedan estudiar y rezar y leer de tantos lugares. Lo mío ha sido un humilde servicio para llegar a esta noche y entrar así en la novena de Pentecostés. Bueno, no hay preguntas, entonces con esto terminamos esta preparación. Mañana, ya Dios mediante, será a las 4 de la tarde y después luego en la misa. Los que quieran unirse, a todos, a la comunidad y a los que no son de la comunidad de Santa Elena, cuando se sienten, con la palabra en mano. Y también en la misa, igualmente ambas cosas van a quedar siempre grabadas. Eso lo seguimos haciendo también así. Un número más del catecismo, 852, que no les había dicho, y con eso ya está dado todo lo que quería darles, y ahí está. Los caminos de la misión. Y de ese tema vamos a dar un curso después de Pentecostés, un curso sobre la misión. Les agradezco mucho la paciencia, y bueno, recibamos mutuamente para que este Pentecostés sea realmente para nuestra parroquia un acontecimiento de gracias que renueven nuestros dones y también nuestros carismas, para que no nos apropiemos de lo que no es nuestro, los carismas, y que demos lo que Dios ya nos ha confiado, los talentos, que no muramos sin haber hecho multiplicar esos talentos que se nos ha dado. ¿Sí? ¿Cuándo? Ayer. ¿Sí? Ya. O sea, no hay tiempos. Son los últimos tiempos. ¿Cuándo? Hoy. Porque los últimos tiempos están marcados por la plenitud de la gracia. No por la suma de días y de años. Así que no teman cuando digan, vendrá tal día, tal fecha, el fin del mundo. Es hoy. Hoy es la plenitud. Si quieres vivirlo así, ¿no es cierto? Le confiamos todo, como estos 3 semanas y un poquito más, a la Santísima Virgen, de la que el Espíritu se ha servido para hacer esta obra, maravillosa obra, la que quiso que estuviera también en Pentecostés, no lo hizo sin ella, ¿no? Y le confiamos a Santa Elena, nuestra patrona, esta novena que iniciaremos mañana, que sea de rica fecundidad para la gloria de Dios y la salvación del mundo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven, ven del costado del crucificado, ven,
ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.